Decíamos que en este trámite del programa, en Vamos de Nuevo, queríamos hablar un poco de educación y qué mejor que hacerlo con una especialista a quien, le digo, la verdad, admiro muchísimo y me encanta su trabajo. ¿Cómo estás, Nora? Gracias. Un gusto enorme tenerte acá. Igualmente, un gusto enorme participar de tu programa. Por favor, de alguna charla que hemos tenido me ha quedado este conocimiento sobre vos, sobre tus capacidades y bueno, hablar de educación hoy con estas propuestas, más horas, menos horas, más calidad, con más horas, damos vuelta en lo mismo. ¿Cómo desde tu visión de profesional y de especialista, qué concepto estás manejando? Mira, creo que el tema del tiempo escolar es un tema central dentro de la educación. Hay dos categorías que atraviesan la escuela por entero, que es el tiempo y el espacio. Y fíjate que en el tiempo de pandemia, durante los 2 años, uno de los problemas centrales que tuvimos fue el tiempo de trabajo sincrónico con los alumnos. Me parece que la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación al Consejo Federal, que es la reunión de todos los ministros de todas las provincias en donde se toman las decisiones federalmente para todo el país, hay que enmarcarlas dentro de lo que significa el ciclo lectivo 2022, el desafío del ciclo lectivo 2022. A nivel federal se acordaron 3 objetivos o propósitos marco que es necesario tener muy presentes y que vienen a cuento de la unidad temporal 2020-2021 y cómo terminamos esa unidad temporal que terminó parcialmente, digamos. Los 3 propósitos tienen que ver con revincular a todos aquellos que durante la pandemia han seguido de manera intermitente o no han podido seguir la escolarización, es decir, su escolarización. En todos los niveles, ¿no? Inicial, primario, secundario. El segundo tiene que ver con recuperar aquellos aprendizajes prioritarios que han quedado a medio camino o han quedado sin desarrollar. Y por ende el tercer eje de política educativa es el fortalecimiento y el acompañamiento de los procesos de enseñanza. En el marco de esos 3 ejes, a nivel federal, se acuerdan distintas líneas de trabajo que se van a sostener. Una es el programa que salió en los medios, Volvé a la Escuela, que es como una primera instancia en donde se ha buscado casa por casa a los chicos que han estado desvinculados. Otra tiene que ver con todo un sistema de acompañamiento a las escuelas a través de la entrega de libros de textos, de libros de literatura para el nivel inicial, primario y secundario, y todo un sistema de acompañamiento para el uso de esos libros en la escuela. Y en ese marco una preocupación y una ocupación en intensificar los tiempos de enseñanza, especialmente de las prácticas del lenguaje, lo que para nosotros es el espacio curricular de lengua, y de matemática, ¿no? Como 2 espacios curriculares que entendemos son neurálgicos. Y en el marco de ese tipo de políticas, la propuesta del Ministerio Nacional del incremento de 1 hora más de clase para las escuelas de jornada simple de nivel primario, ¿no? Como un tiempo más para la enseñanza. Hubo una reunión de Consejo Federal de la que participó nuestra ministra Andrea Centurión hace 20 días atrás, en donde estuvieron reunidos los ministros y estuvieron reunidos juntamente con los gremios, porque es una decisión que tiene muchas dimensiones, es una decisión compleja de tomar, no es tan simple, digamos. Por eso yo no quería entrar ni siquiera ingresar al debate de los gremios, nada, sino ver en el proceso pedagógico si esto ¿sirve o no sirve? Bien, ahora, pedagógicamente hablando, siempre el tiempo escolar es bienvenido. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntarnos es cuál es el sentido de incrementar 1 hora más o cuál es el sentido del uso de todo el tiempo escolar. Claro. Podemos tener una escuela que dure 4 horas, que tenga un proyecto pedagógico maravilloso y tenga mayor sentido en términos de logros de aprendizaje que una escuela que tiene 6 o 7 u 8 horas de clase. Sabes que yo me detengo ahí porque, o te detengo así,
porque justamente estuve leyendo un poquito y viendo, en realidad hay muchas miradas sobre esto también en cuanto a resultados de más tiempo o menos tiempo. Hay biblioteca para los dos lados. Y entre otras cosas, que incrementar el tiempo pero seguir haciendo lo mismo es como que no va a tener sentido. Alcanza. No tiene sentido. Ahora yo te voy a contar una cosa. En el año 2016, la provincia de Catamarca aprobó un nuevo diseño curricular para primaria. En ese nuevo diseño curricular, el diseño curricular, para que la gente sepa, es como un libro en donde el Estado define qué se enseña y qué se aprende en la escuela, ¿no? Ahí hay un conjunto de saberes, digo yo, conocimientos, capacidades que deben enseñarse en la escuela y aprenderse en la escuela. Desde el 2016, las escuelas de jornada simple de Catamarca tienen 3 veces a la semana 1 hora más de clase. O sea, nosotros lo venimos haciendo ya desde el año 2016. ¿Por qué? Porque incorporamos dentro de la currícula materias obligatorias, lo que nosotros llamamos espacios curriculares obligatorios, para primaria, como son inglés, danza y teatro, que no estaban antes como espacios curriculares obligatorios. Incorporar esos espacios demandó rearmar la estructura curricular, es decir, la cuadrilla de horarios, como le llamamos, e incorporar 1 hora más de clase. Es decir, nosotros ya venimos trabajando con 1 hora más de clase. Y además tenemos que un conjunto de escuelas, que son más de 160, que ya tienen jornada extendida, es decir, que tienen una carga horaria de 7 horas reloj diarias, y jornada completa, que tienen una carga horaria de 8 horas reloj diarias. Claro. O sea, para nosotros, como jurisdicción, ya venimos desarrollando... O sea que si sale esto sería mínimo el cambio también. Sería mínimo el cambio. Porque serían sumar 2 días a lo que se viene haciendo. Exactamente, exactamente. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Y lo venimos planteando. Y lo planteamos este año al comienzo del año. Fue muy fuerte el cierre de la unidad temporal, que para nosotros fue hito 25 de febrero, un día antes de empezar el ciclo nuevo. Ahí se cerró. Ahí se cerró. Todo. ¿Pero qué se cerró? Se cerró en términos de decir, bueno, a ver, hagamos un paneo de cómo están los chicos en términos de aprendizaje, la situación pedagógica de los chicos. En primaria te voy a hablar en este momento, ¿no? En realidad lo hicimos en todos los niveles, pero bueno, te hablo en primaria. Y a partir de ahí proyectar el 2022 en función de esa situación. Claro. Y darle continuidad pedagógica. Por eso algunas veces seguimos hablando de continuidad pedagógica en el 2022. Es decir, centrarnos en la enseñanza y el aprendizaje de aquello que todavía necesitamos trabajar en función de la pandemia que venimos. Entonces, para nosotros la pregunta tiene que ver con esto que vos decías antes, es cómo organizamos un tiempo pedagógico potente que parta de la situación en la que quedamos después de la pandemia para afianzar aquellos aprendizajes necesarios y para generar aquellos aprendizajes nuevos que necesitamos dar continuidad hacia el futuro. Yo sinceramente creo que el año 2022, el año 2023 van a seguir siendo años de mucho reacomodamiento. Desde el Ministerio, desde la Secretaría de Gestión Educativa, que es el lugar en el que me desempeño ahora acompañando a la Secretaria de Gestión, Ana María Balcalda, y a la Ministra Andrea Centurión, este año los primeros encuentros en las instituciones fueron reuniones de docentes en donde se ha trabajado muy profundamente el análisis de lo que se enseñó y se aprendió durante el 2020, el 2021 y la proyección pedagógica del 2022, haciendo definición de saberes, de contenidos, de capacidades, de estrategias de trabajo para este año que permitan afianzar los aprendizajes de todos los chicos, especialmente de aquellos sectores sociales que estuvieron en una situación de mayor desconexión o con lo que nosotros decimos trayectorias escolares desvinculadas o de baja intensidad en su vinculación con la escuela, ¿no? Claro. Ahora, en la prepandemia, los resultados, la evaluación aprender, esta última no he podido acceder a los datos, pero por lo que me han comentado ha tenido las consecuencias lógicas de la pandemia.
pero en la prepandemia tampoco veníamos tan bien. No. Ahora, me imagino que por eso se empezó a incrementar una hora y demás. O sea que hay que remontar más allá de la pandemia, me parece, las cualidades y las capacidades educativas de nuestros chicos. Sí, o sea, esto, creo que la pandemia, creo que una vez ya lo habíamos conversado, ¿no? La pandemia puso sobre la mesa cuestiones como la desigualdad social, la desigualdad educativa, las diferencias en los aprendizajes, que ya venían desde antes. Es un desafío, a mí me gusta plantearlo con la palabra desafío y tal vez con la palabra oportunidad que nos deja la pandemia, de repensar la escuela, esto que vos decías, más tiempo escolar para seguir haciendo más de lo mismo, y hacemos como que enseñamos y hacemos como que aprendemos, pero no hay un cambio, no alcanza. Por eso la necesidad de revisar, reflexionar, repensar sobre las prácticas de enseñanza, y en ese sentido, otra de las líneas de trabajo que estamos tratando de fortalecer es la articulación con la formación docente, porque hay un cambio en el paradigma de enseñanza que tenemos que tenemos que concretar, que tenemos que realizar. Y esto tiene que ver no solamente con el incremento del tiempo escolar, que de hecho nosotros lo tenemos, sino con repensar las prácticas escolares, que los proyectos pedagógicos sean proyectos pedagógicos potentes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos puedan aprender. Ya no alcanza con un libreto único, para decirlo en estos términos, para todos los estudiantes o para todas las estudiantes. Necesitamos ir armando propuestas situadas que respondan al diseño curricular, que respondan los acuerdos federales, que respondan a las necesidades sociales de formación de ciudadanía. Y ayer escuchaba una entrevista en donde el autor decía, ahora se me fue el nombre, pero decía potenciar la pedagogía de la solidaridad, ¿no? El imperativo de una pedagogía de la solidaridad, de la construcción del bien común, de lo común. No, volvemos a Paulo Freire, mira, con el correr de los años. Bueno, conmigo vas a volver a Paulo Freire, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con una educación que realmente sea emancipadora, una educación que forme el sentido crítico, una educación en donde cada quien pueda elegir su proyecto de vida, pero que no sea un proyecto de vida individual, mío y para mí, sino que además sea un proyecto de vida social, que sea un proyecto de vida comunitario, que sea un proyecto de vida para la provincia. Y ahí hay una apuesta que hay que hacer en cambios en las prácticas de enseñanza, en las prácticas institucionales, en la formación en la escuela, en la formación de docentes. O sea, no se resuelve con una sola. La calidad educativa es un concepto complejo que no se resuelve con una sola acción, ni que tampoco puede ser leído solo a través de los datos de las pruebas de aprender. Yo soy muy crítica de las pruebas aprender. Creo que son muy necesarias y la Argentina tiene una historia de casi 20 años de este tipo de pruebas, pero esas pruebas hay que leerlas en contexto, hay que leerlas acompañada además de otros indicadores. Imagínate que es una prueba que es igual para todo el país cuando las escuelas son absolutamente diferentes. Las regiones en el país son diferentes y nosotros en nuestra provincia tenemos regiones que son absolutamente diferentes. Nora, de la pandemia, yo me acuerdo de una definición, la escuela no es solo un edificio. Sí, yo la dije. Vos me la dijiste. Sí, me quedó en ese momento, claro. Sí. Estábamos en la casa, los chicos aprendían con los papis se volvían locos. Si tenemos que internalizar que la escuela no es esa reflexión, ese paradigma de ese momento, ¿sigue vigente? Y yo creo que sigue vigente. Gabriel Brenner se llama el autor del que yo escuchaba la entrevista ayer, y él decía, la escuela es más que el edificio, la escuela es un territorio, ¿no? Y yo te decía, citando a Inés Dussel, la escuela es un espacio de diálogo entre generaciones que conversan sobre los saberes del mundo, ¿no? La escuela tiene que ser una ventana al mundo. Y la pandemia nos demostró que el edificio es importante porque nada reemplaza el encuentro cara a cara con el maestro y con la maestra, ¿no? Por otros temas que detectan los maestros en el cara a cara. La posibilidad de enseñar y aprender tiene algo del orden de
de lo afectivo, ¿no? A mí me gusta hablar de esa dimensión afectiva de la enseñanza y del aprendizaje de la educación. No lo reemplaza, pero la escuela no es solo el edificio y no es solo el encuentro. La escuela es el proyecto pedagógico, la escuela es la conversación sobre el mundo. Por ejemplo, en este momento que está esta preocupación por intensificar las prácticas del lenguaje y matemática, hay que intensificar todo, hay que ponerlos a los chicos en contacto con el arte, con la música, con la pintura, con la educación física, con lo corporal, con la educación sexual integral, con la educación y memoria, con los juegos, no solamente lengua y matemática en la escuela. Y tal vez a través del teatro, a través de la danza, a través de la música, a través de la educación física, también se desarrollan las capacidades que se espera se desarrollen en una clase de prácticas del lenguaje o en una clase de matemática, además de los saberes que son propios de cada disciplina, digamos. Y por ahí tenemos que animarnos a pensar en una escuela que rompa con estas cuestiones más duras de lo escolar, que es lo histórico de nuestro sistema educativo, los horarios cerrados, el programa que hay que terminar de cumplir a rajatabla y el alumno queda por fuera, ¿no? Empezar a escuchar a los chicos, empezar a mirar qué es lo que saben, y los maestros lo están haciendo, ¿no? O sea, la pandemia fue un fuerte aprendizaje en relación con esto. Empezar a mirar qué es lo que saben, qué van aprendiendo, cómo van aprendiendo, y a partir de ahí definir, redefinir y volver a definir la enseñanza. Por eso este tiempo que se ha generado desde el Ministerio, a comienzo de las clases, fue una reunión antes de empezar las clases y después fueron 2 reuniones de jornadas institucionales que por ahí los papás dicen, los papás, las mamás dicen, los chicos no van a la escuela, pero que son muy necesarios porque los maestros se encuentran para pensar en los procesos, para pensar cómo enseñar mejor, para pensar cuáles van a ser los proyectos más trascendentes para la escuela, en donde puedan integrar todos estos saberes y que la escuela realmente se convierta en una ventana al mundo. Y en ese sentido, la escuela se convierte en un territorio de posibilidades para todos. Nora, me encanta escucharte y me haces recordar, decía, bueno, las utopías, y para qué son importantes las utopías, y decía, para ir un pasito más allá, decía creo que Galeano. Sí, Galeano decía, la utopía sirve para que sigamos caminando. Me reconozco como una optimista dentro de la pedagogía, ¿no? Algunos dicen que soy muy romántica y tal vez tiene que ver con la edad. El tema es que son los procesos, son procesos lentos, o sea, son lentos. Eso son también lentos. hay que dejarlo en claro. Sí, no es de un día para el otro, no es mágico. Vos imagínate, nuestro sistema educativo, particularmente la primaria, nace en 1884 con la ley 1420, que viene a cuento de Sarmiento, ¿no? Y se instaura un modelo de sistema educativo y un modelo de escuela que aún hoy persiste. Imagínate lo difícil de cambiar las prácticas y la cultura institucional. Sin embargo, desde hace muchos años se viene trabajando en un cambio de paradigma. La pandemia es como que nos puso en el desafío de hacerlo ya, y además construyó un marco normativo que permite hacer cambios, y entonces creo que estamos en una oportunidad histórica de hacer la escuela que siempre pensamos y que no nos atrevíamos a hacer, ¿no? Porque aparte los resultados de esta escuela todavía vigente no son los mejores. Y no son los mejores. Entonces, obviamente, si no te funcionó, por eso también tiene que ver con esto de sumar más horas para hacer lo mismo. No. Yo, desde la ignorancia más absoluta, me imagino que es como, bueno, que no tiene mucho sentido. Pero si podés remodificar, rever y reaprender también los docentes, los formadores, las instituciones. El cambio tiene que ser integral. Tiene que ser todo. Por eso es tan difícil gestionar el sistema educativo. A veces se es muy crítico de las decisiones que se toman a nivel de la gestión de un sistema educativo, pero justamente su nombre lo indica, sistema. Las distintas partes están entramadas de tal manera que cuando uno cambia una parte hay que cambiar otra, y es complejo gestionar. Y nos queda el choque, digo choque porque a veces es brutal, entre el alumno, no lo vamos a hablar ahora, lo hablaremos en algún momento, que sale de la secundaria y entra al nivel terciario o universitario,
Sí. ahí también se paga el costo de esta otra escuela que entra a otro proceso. Totalmente. Y caramba, ¿cuántos chicos quedan en el camino? Totalmente, totalmente. Ahí hay todo un trabajo que hacer con la escuela secundaria, que eso es tema para otro. Sí, para otra charla. Porque podríamos hablar mucho tiempo, y por ahí también podríamos hablar con gente que está trabajando en secundaria en este momento. Bueno, la escuela secundaria también es un gran desafío que tiene que replantearse. Y este tema de las escuelas técnicas, que se le está dando mucho empuje a esto, a que los chicos también vayan optando por esto. ¿Qué sentido tienen en este contexto? Y bueno, mirá, las escuelas técnicas tienen un valor que es la formación profesional en alguna rama de lo técnico. De oficio. Que les permite a los estudiantes no solamente tener esa formación secundaria básica, sino salir con herramientas que les permitan insertarse en el mundo laboral. Y ahí tenés otro desafío que hay que pensar a nivel sistema educativo, pero también a nivel del Estado, que es la relación entre educación y trabajo. Otro tema. No, listo. O sea, tenés que pensar la relación, bueno, qué sociedad queremos, qué proyecto social, qué proyecto democrático en este tipo de valores, pero también qué proyecto en términos de sociedad productiva queremos. Bueno, mira, y ahí tenemos toda una... Lo que me deja como reflexión, bueno, hablamos del tema puntual de la extensión horaria, que más o menos está claro, pero desde la educación, ¿cómo han quedado planteadas las cosas que parecen una obviedad o no? Pero por allí vale la pena recordar cómo desde la educación, desde la currícula, de la formación de los profes y demás, estableces también la sociedad que querés. Es que es así. Que pretendés. Y es fantástico ponerlo en claro cada tanto, ¿no? Para darle también el valor que tiene cada uno de los docentes. Totalmente. Esto lo aprendí en mis primeros años de facultad con una profesora especialista en política educativa que se llamaba Norma Paviglianiti. Ella, en toda su materia, el eje era la relación entre educación y Estado. Y el Estado y la educación tienen una relación muy intrínseca. Cuando yo te hablo del diseño curricular, te estoy hablando de la definición de política educativa que lleva un país, que tiene una región. A nivel nacional, actualmente están en vigencia los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es lo que define qué se enseña y qué se aprende a nivel federal en el país. Eso es una definición de política educativa. Esa definición no es la misma que la que tuvo el gobierno neoliberal de la década de los 90 con los contenidos básicos comunes. Es otra, y si uno lo lee, puede mirar cómo políticamente la relación entre el Estado y la educación es diferente, entre una y otra. Y ahí volvés a la madre. En los modelos. La Ley Federal de Educación, que estableció un modelo, y la Ley de Educación Nacional, que establece otro modelo. De hecho, podríamos enmarcar el incremento de horas dentro de la definición de la Ley de Educación Nacional 26.206, que en el artículo relativo a la educación primaria establece que las escuelas primarias serán de jornada extendida o de jornada completa. O sea, hacia el futuro hay una idea de que todas las escuelas de jornada simple, que en Catamarca hoy tienen 5 horas reloj de funcionamiento, en general en el país tienen 4 horas 20, así era antes para nosotros, pasen a ser escuelas que tengan más de 5 horas. 5 horas por lo menos, o 6 o 7. Esto a futuro. A futuro. A futuro, sí. No traiga otro debate. Porque... A ver, no es no soy supervisora si no soy técnica. Ahí les aclaro que soy técnica. Es error nuestro, no de... No, porque también es justo decir que muchas de las cuestiones que se concretan en las escuelas se hace a través de un equipo de supervisores pedagógicos con los cuales yo trabajo muy de la mano. Trabajamos muy en equipo, que son los encargados de ir traduciendo las definiciones de políticas en prácticas concretas en las escuelas, ¿no? Bueno, Nora, chao. Basta. No, espléndido. Sacamos varias conclusiones muy interesantes sobre todo esto, cómo está la provincia. Me imagino que muchos atentamente, bueno, nosotros ya teníamos una horita más, entonces va a ser menos traumático el cambio, si se da. Listo, está bárbaro. En lo práctico, me interesaba el fondo. Desde 2016 ya venimos con un incremento de 1 hora más de clase en las escuelas primarias, y a lo que venimos apostando ahora desde el Ministerio
es a la construcción de proyectos pedagógicos potentes que sean contextualizados, que sean situados, que respondan a los diseños curriculares y a las propuestas curriculares y que recupere el aprendizaje de la pandemia, que recupere aquellos saberes, aquellas priorizaciones que quedaron de la pandemia para este ciclo lectivo 2022, que realmente va a ser un gran desafío. Nora, muchísimas gracias como siempre y ya vamos a tener la oportunidad de seguir charlando. Cuando quieras, gracias por invitarme.